Pecha Kucha es una modalidad para hacer presentaciones que intenta que en poco tiempo se pueda hacer directo y contar los puntos centrales del contenido. El formato original que yo he escuchado consiste en 20 diapositivas y destinarle 20 segundos a cada una de ellas. Este es el primero que hago, así que esperemos que salga bien y que le resulte útil. El tema de esta clase es la construcción discursiva de la subjetividad escolar y vamos a tomar el texto de Martínez que nos permite indagar, observar la construcción discursiva en la política educativa de la reforma educativa de los 90. La pregunta acerca de si un sistema educativo debe tomar como punto de partida aquello que denuncia deshumanización en el sujeto de la educación nos invita a repensar desde qué lugar se enfocan las políticas educativas y cómo nombran, cómo piensan a los sujetos de la educación. Por eso vamos a estar dando vuelta en torno a la construcción de un sujeto carente o la construcción desde ser pensado desde la carencia. ¿Qué es lo que proponen las reformas que se iniciaron en los 90 para los niños de los sectores más pobres y vulnerados? Podemos decir que algo de las reformas se mantienen y luego lo vamos a tener que buscar. Bueno, proponen tres cosas. Nombrar al sujeto de la educación como niño carente. Esto tiene que ver con una construcción acerca del otro. A los sujetos se los puede pensar de distintos lugares. Las políticas educativas de la década del 90, en función de observar el contexto de los sujetos, los mencionan o se centran en sus carencias. La trampa que está puesta acá es que eso es para algunos sujetos. Entonces van a quedar los sujetos carentes y los no carentes. El otro punto es pensar a los maestros como técnicos. Entonces los maestros dejan de ser actores políticos, siempre hablando desde dentro de los discursos políticos, dejan de ser actores políticos para pasar a ser técnicos que implementan recetas o, si se quiere, hasta mandamientos que son elaborados en otra instancia. Entonces ahí se produce un quiebre entre los que piensan y los que hacen, y además esos que hacen tienen que tener técnicas particulares para trabajar con parte de la población. Y el tercer elemento es pensar un nuevo modelo de atención escolar, porque estos sujetos aparentemente no, en el marco de estas políticas, son sujetos distintos que requieren otra atención, tanto del docente como del espacio escolar. Nótense todo lo que me cuesta decir esto porque para algunas cuestiones, tengo que hablar como si estuviese posicionado en discursos políticos en los que no me siento cómodo y no comparto. Quizá la denuncia más fuerte que hace Martínez es que este discurso educativo construye una situación de emergencia educativa porque al construir un sujeto carente renuncia a la posibilidad de educación. Bien, anula al sujeto de la educación porque esa sustitución lo que hace es suponer que hay alguien ahí que no está en condiciones de aprender. Entonces, al borrar al alumno, borra al maestro porque es una construcción relacional. Sin maestro no hay alumno. Eso nos pone en una situación de emergencia educativa porque al decir de Martínez, lo que se rompe es la posibilidad de construir un lazo educativo. Entonces, en la emergencia educativa, la escuela pierde su función esencial, que es la enseñanza. El maestro se transforma en un contenedor, ¿bien?, un asistente, el niño porta el síndrome de la carencia cultural y la escuela no puede otra cosa que contener y asistir porque
el contexto que identifica es tan abrumador y le falta tanto que no se puede enseñar. O para poder enseñar se necesitan distintos maestros, distintos contextos, pero la trampa es que cuando se tiene todo eso, tampoco se va a poder enseñar porque la concepción que tenemos del otro es de un otro carente que no está en condiciones de aprender. Está imposibilitado de ser un sujeto de la educación en términos de posibilidad. Entonces, para repasar, la situación de emergencia educativa borra a uno de los actores de la relación educativa y eso hace que desaparezca la relación educativa porque se necesitan dos, tal como lo había dicho antes. Y hay una imposibilidad de establecer un lazo social porque no hay un par. Hay un sujeto que está, podemos decir, desvalido. Una pregunta que nos podemos hacer es cómo se construye un discurso en el que algunos son definidos a partir de su comparación con los no carentes. Y esa pregunta es importante porque nos lleva a pensar en la relación entre educación y pobreza o cómo se establece esa relación. La definición del otro como carente se construye desde un lugar en el que hay un ellos y hay un nosotros. Bien, el nosotros sería el que puede hablar por aquel que es carente. El niño carente es desigual, bien, porque no está en situación de paridad. Lo va a estar, pero más adelante. Siempre en el marco de estas políticas. Y la escuela es concebida como un espacio que tiene que resolver la inequidad construida en el plano de lo económico. Otros elementos que se agregan a esta articulación educación y pobreza es el reemplazo de la idea de igualdad por la de equidad. En el discurso se corre el concepto de igualdad y solo se habla de equidad. Se asocia la pobreza y el bajo rendimiento de los estudiantes como si fuese la única causa o es casi la única causa. Digo, la pobreza es la única causa que explicaría el rendimiento de los estudiantes. Y se piensa al niño carente como alguien que crece en un contexto en el que todo lo que lo rodea atenta contra su éxito escolar. ¿Se acuerdan que les había dicho que las reformas de los 90 y esos discursos siguen vigentes o algunos aspectos siguen vigentes? Fíjense esta foto, tal vez se acuerdan de ella y tal vez puedan encontrar alguna asociación con construir un ellos y un nosotros o sujetos. Algunos son carentes y otros son no carentes. La articulación entre niñez, marginación y peligrosidad se observa en el fracaso de la escuela que hace responsable a los sujetos que, entre comillas, fracasaron de su propio fracaso. Pensando en el niño carente que si no es tratado como debiera, se puede transformar en un delincuente. Y esto genera una cadena de equivalencias en la que se va a pasar del fracaso escolar a la situación de marginalidad y a la delincuencia. Por eso Martini señala que este discurso es determinista. Continuando con esta cuestión determinista, se puede decir que el futuro ya está predicho en el diagnóstico. El diagnóstico es un predictor más que un descriptor de la situación. Y hay una doble caracterización en la que los sujetos son a la vez que sujetos en riesgo, sujetos de peligrosidad, o por lo menos de futura peligrosidad. Una cuestión importante es que la naturalización de los discursos